Buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Freddy Guamán, estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando el cuarto ciclo, que es un curso preprofesional, y es justamente ahí donde la universidad, en coordinación con los docentes, han querido realizar un taller que los estudiantes debamos aplicar un trabajo investigativo de vinculación con la colectividad que son ustedes. Sí, es un proyecto que tiene rango de vital importancia. Sí, son temas muy revelantes que sucede en la vida del ser humano. Sí, y que tiene que ver mucho con los derechos de las personas. En este caso, sobre un tema muy importante que hablaré a continuación, es sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Sí, estimados participantes, un gusto poder brindarles este taller. Y a continuación, permíteme compartirles en pantalla un pequeño recurso que he preparado para que puedan visualizar de mejor manera. Si alguien me dice, por favor, si se está compartiendo en pantalla. No, no sale el video. Bien, continuando con este proyecto de vinculación, a continuación voy a exponer sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Pero el subtema principal es la pornografía infantil por medios informáticos, ¿sí? El autor es la persona quien os está hablando en este momento, y cumpliendo con un parámetro que la universidad nos ha Compañero, un adoptado a cada uno de momentito. Disculpe que le nosotros. interrumpa. Hola. ¿Nos está, Compañero, no se ven las nos está, diapositivas. nos está? Ah, ya. Perdón, hay un pequeño error, no estoy compartiendo pantalla. Gracias por Ok, compañero. informarme. Entonces, vamos. Listo, ahí sí. Ya se proyecta. Vale. Bien, listo. Disculpen, pequeño inconveniente aquí con la pantalla, ¿sí? Bueno, les estaba comentando que dentro del proyecto de vinculación, el tema principal es garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Y tenemos como subtema la pornografía infantil por medios informáticos. El autor es Freddy Guamán, quien os está en este momento exponiendo, cumpliendo con ciertos parámetros que la universidad nos ha adoptado a cada uno de los estudiantes. Voy a hablar de una normativa del ámbito nacional. Sí, en este caso había optado yo por la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Integral Penal
Y bueno, continuamos. Cuando habla y ya te ponga todo. No sé, yo sé quién sale aquí. Ah, Freddy. Dios sale de Dios y de ver. Situación con un pequeño inconveniente, así que les pido disculpas. Continuando. Introducción. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Son derechos fundamentales provenientes de la Convención Universal de Derechos Humanos, cuya finalidad es proteger y de las personas cuando accedan a la Internet más vulnerables. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que ha sido mayoritariamente ratificada, califica la pornografía infantil como una violación de los derechos del menor, que a las naciones que adopten medidas para prevenir la explotación infantil de tipo pornográfico. Asimismo, el artículo de la Convención de Naciones Unidas proscribe las intromisiones en la intimidad al de que ningún niño objeto de vida, familia, su dominio, correspondencia, ni de ataque de reputación. Son derechos de superior de los y que se establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, que en este momento no voy a hablar sobre el tema, más bien hablaré sobre la Constitución y el cuerpo normativo que es el no sé. Afirmar que el uso de la Internet, así como el avance de las tecnologías de la información y comunicación TIC, han brindado a la humanidad grandes beneficios. Imaginarse hoy un mundo sin Internet es impensable. Una investigación realizada en el 2015 arroja una cifra de casi 2.000 millones de habitantes del planeta están conectados a la red y en todos los sectores de la sociedad han utilizado esta herramienta para el desarrollo de las actividades cotidianas. En el Ecuador, el 26 de mayo de 2022 se promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Con esta ley, lo que busca el país es garantizar el acceso, así como la protección de datos de este carácter, tal como lo establece el artículo 1 de este cuerpo normativo y el artículo 66, numeral 19 de la Carta Magna Ecuatoriana. Importancia, ya que en la actualidad la humanidad vive un importante avance científico y tecnológico, apremia que se establezcan y respeten los derechos de las personas
por lo que es importante que los integren a la legislación de todos los países, ya que es un derecho fundamental para que los seres humanos se desarrollen integralmente dentro del entorno virtual. Ya. Existen leyes que regulan sobre los derechos digitales en el ámbito nacional. Efectivamente, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Había preferido esto ya que la Constitución pues es jerárquicamente es superior comparado con las demás normas jurídicas que existe aquí en el Ecuador. Y el Código Orgánico Integral Penal, como les mencioné hace un rato, es pues el órgano que sanciona dichas infracciones. Bien, como es de conocimiento, estamos exponiendo derechos que están establecidos en la Constitución, el derecho a la comunicación. En este sentido, la Carta Magna Ecuatoriana, a pesar de su importancia, si bien es cierto, no reconoce de forma directa los derechos digitales. Sin embargo, si tomamos como inferencia la teoría de los derechos implícitos, en el artículo 66, numeral 19 de la CRE, establece el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su respectiva protección. Asimismo, el artículo 17 y siguientes de la Constitución de la República del Ecuador hace alusión al desarrollo y fortalecimiento de los medios de comunicación, así como el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, derecho a buscar, recibir, intercambiar y difundir información veraz, oportuna y con responsabilidad ulterior. Son derechos fundamentales de toda persona, el derecho a la información por diferentes medios, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso. En la siguiente lámina vamos a abordar sobre un tema muy importante como es la pornografía infantil y que tiene que ver justamente con la utilización de medios informáticos y qué repercute en las personas que utilizan de manera inadecuada. Ya, estamos entrando en el tema que al principio les mencioné, era el trabajo investigativo sobre la pornografía infantil. Entonces vamos a definir lo que es pornografía infantil. Etimológicamente, esta palabra proviene del griego pornógrafos, porne, que significa prostituta, y grafos, escribir. No existe una opinión unánime a la hora de definir el término pornografía infantil. En la legislación ecuatoriana tampoco existe una norma que define el concepto de pornografía infantil. Sin embargo, bajo la perspectiva de las Naciones Unidas, llegó a enfatizar que se trataba en suma de material capaz de perturbar en los aspectos sexuales el normal curso de la personalidad e información de los menores, adolescentes. El objeto del delito ha de ser material pornográfico, entendiendo por tal toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales, explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales. En el Ecuador y en todo el mundo ha trascendido gradualmente este tipo de delitos que los convierte en víctimas, especialmente a las niñas, niños y adolescentes. Cabe señalar que últimamente la pornografía infantil se ha convertido en un problema a nivel internacional debido al aparecimiento de las nuevas tecnologías y que es una herramienta de fácil acceso para que los ciberdelincuentes puedan cometer múltiples delitos. Vamos a hablar sobre las modalidades de la pornografía infantil. Si modalidades se refiere a modos o formas que representa la pornografía infantil por diferentes medios digitales, ¿sí? Y que son 4: literaria, virtual, sonora, pseudo pornografía. Esta primera se la realiza a través de escritos. En esta modalidad no necesita de sonidos ni imágenes,
por lo que queda impune por el mismo hecho de que se desconoce a la víctima. Virtual, en este caso, los que utilizan este tipo de pornografía modifican o alteran la voz del menor, al igual que la imagen. Aunque se vincula indirectamente, es ilegal, ya que tiene estricta prohibición de circulación o difusión. Sonora, esta modalidad implica a las voces de los menores, pero de forma directa. Pseudopornografía, la participación de los menores de edad en dibujos, animaciones o a través de simulaciones caracterizadas por un adulto. Sí. Técnica. ¿Qué técnica utilizan los ciberdelincuentes? He puesto acá un pequeño dibujo para que se fijen y hagan una comparación de cuál es la técnica que utilizan las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. La protagonizan los adultos, aparentando ser niños, utilizando diversos medios. Ejemplo, retoque de fotografías o filmaciones consistentes en la eliminación del vello púbico o facial, uso de prendas de vestir relacionado a menores. Existen leyes específicas con respecto a la pornografía infantil. Efectivamente, el artículo 38 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en el numeral 4, es garante en cuanto a protección y atención contra cualquier tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole o negligencia que vulnere tales derechos. Al Estado le corresponde adoptar medidas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes la protección contra cualquier tipo de explotación laboral, económica. Posteriormente, quiero hacer hincapié respecto al derecho de libertad, que se encuentra suscrito en nuestra Carta Magna ecuatoriana y que además está ratificado por convenios internacionales de derechos humanos. Por esta razón, no existe la pena de muerte en el Ecuador, ya que se considera a la vida un derecho inviolable por el mismo hecho de serlo, ¿verdad? Asimismo, el artículo 66 del CRE, según este cuerpo normativo, los derechos de libertad exigen al Estado y a los particulares se abstengan de intervenir de forma ilegítima en la vida de las personas. Es así que estos derechos, lo que tenga que ver con el tema a tratarse específicamente, hace alusión en el numeral 3, literal A y B, cuando hace mención que se reconoce y garantice el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños,